Mateo capítulo 27, versículo 11, dice de la siguiente manera: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Nos encontramos ya en el último día de vida física de nuestro Señor Jesucristo, mientras Él cumplía su ministerio terrenal. Recordemos que ya este es el viernes, se ha celebrado la Pascua. Ya vimos cómo el Señor fue traicionado por Judas el Iscariote, prendido por el Sanedrín y también la compañía romana, abandonado ya por sus discípulos, negado por Pedro, enjuiciado por el Sanedrín, acusado injustamente con blasfemia, golpeado, encarcelado, y ahora espera el amanecer para seguir adelante las distintas etapas que deben ser agotadas para que se logre el propósito de sus enemigos, que es el llevarlo hasta la cruz. Así que es lo que hemos trazado hasta ahora en cuanto a los padecimientos de nuestro Señor, y una y otra vez, y creo que no debemos nosotros cesar de decir estas palabras, por más que nosotros y nuestra mente intente de alguna manera comprender todo lo que ocurrió en la cruz, no solamente tocante a los padecimientos de Cristo, sino aún en la misma relación de la Trinidad. Para nosotros es un completo misterio. Todo lo que representó los sufrimientos de Cristo y que redundaron en nuestra salvación, en nuestra justificación, en nuestra adopción. Todo ello es un misterio y solamente podemos simplemente rayar un poco la superficie que la palabra de Dios nos deja ver. Y cuán humildes debemos ser frente a ese sacrificio de nuestro Señor, tan de verdad doloroso, en sumo grado humillante, para que nosotros hoy meditemos sobre él. Por eso no debemos ser ligeros en ninguna de nuestras palabras, mi hermano, porque estamos caminando sobre el sacrificio de Cristo y debemos ser muy cuidadosos al momento de hablar, al momento de pensar, aún de reflexionar en nuestro corazón sobre lo que está sucediendo en estos textos. Para el día de hoy vamos a estar analizando el juicio romano y la lectura de la sentencia de muerte por parte del tribunal penal, en este caso, que eso nos hacía falta. Así que el tema para el día de hoy es la sentencia de muerte, la sentencia de muerte. Pero no olvidemos, y lo decíamos el domingo pasado, que quedaban 2 versículos en el aire y debemos partir de allí. Nos restan 2 versículos con los que yo quiero presentar a manera de introducción. Y es Mateo capítulo 27, versículo 1 y versículo 2. Esos 2 textos los dejamos allí para, a propósito de este sermón, anexarlo a ello. Leo para ustedes, dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. En un sermón estuvimos nosotros reconociendo cómo el Señor debía y era sometido a 2 tribunales, uno judío y otro romano, y espero que ustedes se acuerden de ello. Decíamos que el judío estaba constituido por 3 audiencias, siendo esta, la que acabamos de leer, la última de ellas. Ya nosotros lo vimos ante el Sanedrín, lo vimos ante los 2 sumos sacerdotes, que de alguna manera el texto nos los enseña, nos los muestra de esa manera. Y ahora sería esta la tercera audiencia que el Señor enfrentaba en el juicio eclesiástico, que le llamábamos así. Y solo 2 detalles deben ser reconocidos en esta última parte del tribunal eclesiástico al que fue sometido el Señor por el Sanedrín. Y quisiera resaltarlos rápidamente antes de entrar a lo que sería el juicio romano y la sentencia de muerte en forma posterior.
Lo primero que debemos ver de estos dos versículos que acabamos de leer es que ya existía una sentencia determinada. Ya existía una sentencia determinada. Estamos hablando de que dice venida la mañana porque ya el relato lo reconocemos, debemos recordar. Ellos debían esperar a que los romanos pudiesen tratar al Señor, por lo tanto no podía hacerse en horas de la noche, debía esperarse la mañana. Ellos hicieron, en este caso los enemigos del Señor, en cuanto al pueblo judío, en cuanto al Sanedrín, rápidamente construyeron dos juicios en los cuales se concluyó que el Señor debía ser acusado de blasfemia y sentenciado a muerte. En esta nueva audiencia que estamos viendo del versículo 1 del capítulo 27 de Mateo, no se revisaron las pruebas. Nosotros vemos que en esta tercera audiencia no se revisan pruebas, no se investigó más a fondo. No se hizo nada. El propósito de esta audiencia es bastante claro y no era revisar el caso para ver si era justo o no lo que se le estaba intentando aplicar al Señor. El texto dice en forma literal: entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Así que antes de iniciar ya esta sesión, ya había en el corazón de todos los participantes un deseo y una determinada sentencia ya reconocida, abrazada, establecida, de tal manera que ellos solo querían que esto se diera. La acusación de blasfemia era para ellos, o por lo menos para una parte de ellos, desde la noche anterior, lo único importante. Y si se realizaba esta tercera audiencia era solo para de alguna manera darle a conocer a los que no estuvieron en la noche, en la madrugada, de paso hay que resaltar eso, que ya se había tomado una decisión. Era inmodificable. Se debía sentenciar a muerte al Señor Jesucristo. Cristo debía morir. Así que esta segunda audiencia era en sí misma también una farsa. Si lo fue la primera, si lo fue la segunda, esta también lo es. Carecía de sentido, puesto que no se agregó absolutamente nada al proceso que se le estaba llevando a cabo al Señor Jesucristo. Así que eso es lo primero que debemos reconocer de este texto. Y lo segundo que nos deja ver también este pasaje es la limitación jurídica de este juicio eclesiástico. Cuando hablo de la limitación jurídica, me refiero que el texto nos deja ver por la expresión para entregarle a muerte, que dice el pasaje, que al final ellos no tenían el poder jurídico para aplicar una pena como la que ellos habían establecido. Ellos no poseían la facultad de llevar a cabo aquello que habían determinado que debía ser la sentencia justa según su visión, según sus intenciones. Esto entonces podríamos nosotros determinarlo así: si ya se habían dado 3 reuniones entre el Sanedrín, si ya se habían reunido y habían decidido que Cristo era reo de muerte, cuando llegamos a este punto podemos nosotros asegurar que todavía en sí no era una sentencia. Ellos lo creían y consideraban que el Señor debía morir por causa de la blasfemia, según ellos, que Él cometía, pero no existía poder en ellos para llevar a cabo esta sentencia de muerte. Ellos no podían aplicarla de ninguna manera. Lo deseaban en su corazón, si es cierto, lo anhelaban, con astucia demostraron que según sus ordenanzas eclesiásticas Cristo merecía la muerte, como ya lo vimos. Ya habían torturado al Señor, ya le habían declarado blasfemo, ya habían establecido delante de todos que él era reo de muerte, pero todavía no poseían ellos la capacidad para aplicar tal pena. Es más, todavía
ellos no podían establecer este tipo de sentencias porque el estar bajo el gobierno romano les impedía a ellos, les era jurídicamente imposible establecer ellos esta sentencia. No podían hacerlo. Así que viendo esta limitante, no podían hacer otra cosa que dirigirse a un tribunal, en este caso por causa de estar bajo su dominio, podríamos llamarlo así entonces, a un tribunal superior, por lo menos en el ámbito penal del que estamos nosotros hablando, o una instancia mayor, ¿verdad? Es a eso a lo que ellos tenían que hacer. Así que debía ser el Imperio Romano el que dominaba esto, el que debía determinar si esta sentencia era viable o no. Y lo que nosotros vamos a ver, mis hermanos, en este sermón, es que aunque estos hombres ya habían determinado que Cristo era reo de muerte, ahora les tocaba a ellos presentarse ante el tribunal romano y poder demostrarle al tribunal romano que lo que ellos pretendían era lo correcto, que Cristo era reo de muerte y que el tribunal romano era quien debía dictar esa sentencia y aplicar esa pena. Así que lo que tenían por delante estos hombres era algo, debo decirlo, sumamente difícil, sumamente difícil. Porque cómo llegar ante el Imperio Romano, aquellos que han sido considerados también la cuna del derecho, y a través de algo que desde el comienzo hasta el fin fue totalmente ilegítimo, amañado, fraudulento, demostrar que Cristo en realidad merecía la muerte. Era algo sumamente complejo y que espero que lo podamos tratar nosotros en esta mañana. Y es así como el texto nos sigue diciendo en el versículo 2 que le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Así que hasta este punto podemos decir que todo lo que se hizo con nuestro Señor Jesucristo carecía de sentido, no obedecía los parámetros establecidos. Ya Él fue torturado, ya Él fue golpeado, ya se dijo que Él merecía la muerte, ahora es atado y llevado hasta allá, cuando todavía no se había dictado una sentencia en realidad que tuviese peso jurídico. Y es aquí, mis hermanos, donde inicia el juicio romano contra el Señor. Y mientras realizaba este sermón, mis hermanos, meditaba sobre el particular y pensaba en la providencia divina, pensaba en cómo nosotros ya sabemos muy bien, porque el mismo Cristo lo enseñó, que el Hijo del Hombre va conforme a lo que el Padre ya ha determinado. Y pensaba en esa providencia y decía: Señor, cuán humillado fuiste, que no solamente era sometido y fue sometido a un tribunal judío, sino que también se debía llevar hasta el tribunal romano. Y pensaba, ¿por qué tendría que ser así? Y mientras meditaba en esto, mis hermanos, no llegué a otra conclusión, sino pensar en aquellos que portaban la revelación especial, que eran los judíos. Aún con la ley, aún con la palabra de Dios, ellos le dieron la espalda al Señor. Luego llevado ante los gentiles, a los que eran la potencia mundial en ese momento, los que representaban a la humanidad, para que ellos también le dieran la espalda al Señor. Para que de alguna manera pudiésemos nosotros entender que no hay justo ni aún uno, que nadie busca a Dios, que todos los hombres le hemos dado la espalda a Jesucristo, que todos le hemos dado la espalda, que todos le hemos ofendido, que la indiferencia del hombre es la indiferencia de la humanidad entera para con Dios. Veamos entonces lo que es el juicio romano, y como ya lo hemos anunciado, lo anunciamos en un sermón anterior, este juicio también consta de 3 audiencias, y yo quiero que la miremos el día de hoy, o que analicemos esto el día de hoy.
Así que vamos a ver la primera de ellas. Mateo capítulo 27, versículo 11 hasta el versículo 14. Voy a leer para ustedes. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Vamos a dejarlo hasta allí, mis hermanos, en lo que entiendo que es la primera audiencia de nuestro Señor Jesucristo en este juicio que nosotros dimos que estaba separado en tres. Nos es necesario, con el fin de desarrollar adecuadamente todo el relato y entender adecuadamente todo lo que está pasando, apoyarnos en los otros evangelios. Y yo, mi hermano, le pido toda su atención a este sermón, porque vamos a estar viajando a lo largo de los distintos evangelios con tal de construir de alguna manera, o reconstruir más bien, lo que ocurrió. Así que le pido su total atención, por favor. Si nosotros seguimos lo que nos narra Mateo, nos muestra que el interrogatorio inicia aquí de parte del gobernador, o el gobernador llamado, según lo que dice el mismo evangelista, Pilatos. ¿Quién era Pilatos? El historiador Josefo describe a Pilatos como uno que venía de una dinastía especial llamado los Poncios, una dinastía italiana, de la cual en su dinastía había muchos militares y eran todos de alto rango. Fue nombrado prefecto o gobernador en la provincia de Judea en el año 26 después de Cristo. En el año 26 después de Cristo. Y cuando fue nombrado gobernador o prefecto, Poncio solo tenía 30 años. Recuerde que hablamos después de Cristo, desde el año 0, ¿no? En adelante. Solo tenía 30 años. Quiere decir que para este momento, si nosotros sumamos los 4 que están antes, más los 3 de ministerio público del Señor, Poncio debía tener 37 años en este instante en el que está allí. 37 años. Y ya a la edad de 37 años, Poncio era gobernador de Judea. Era en ese momento la máxima autoridad en ese lugar. También Josefo establece que este hombre era hábil, que el hecho de que él fue nombrado gobernador se debía a una cantidad de méritos que había hecho a lo largo de toda su vida, y que no era una cuestión política familiar, sino que el hombre era bien preparado, era audaz y había participado en todo tipo de hazañas y de guerras por parte del Imperio Romano. Estaba encargado él de velar por el orden civil en el lugar en donde él estaba. Él tenía que evitar todo tipo de manifestaciones en contra del imperio. También estaba encargado de recaudar los impuestos y de aplicar la justicia con severidad en ese lugar. Otra cosa que quisiera resaltar es que las relaciones de Pilatos con el pueblo judío no eran muy buenas. ¿Por qué no era muy buena? Puesto que cuenta también el historiador Josefo, pretendía él entrar a Jerusalén, a la ciudad santa, con todas las insignias romanas, lo que para los judíos se constituía una total blasfemia y que no se podía permitir esto. Una ofensa al sistema religioso judío. Y de hecho, Pilatos lo hizo
con lo que se encontró con que el pueblo se levantó en contra de él y él ordenó a una compañía que mataran a todos los que se opusieran a lo que él estaba haciendo. Pero se dio cuenta que todo el pueblo estaba decidido, si era necesario, a morir con tal de que no entrara a Jerusalén las insignias romanas que representaban de paso sus dioses. Viendo que tendría que darle muerte a todo un pueblo, entonces Pilato ordenó que no se llevara a cabo tal cosa. Pero los dirigentes judíos, en este caso el Sanedrín, fueron hasta instancias mayores y se quejaron entonces de la brutalidad de Pilatos. Así que en el momento en que nosotros estamos relatando la historia de Mateo, así como lo va narrando, es donde se encuentra en mayor tensión la relación entre el Sanedrín y Pilatos. Y debemos tener eso claro. Ya había una queja por parte del Sanedrín y el puesto de Pilato para gobernador de ese lugar estaba de alguna manera tambaleando. Ya que recuerden que el Imperio Romano le gustaba gobernar, mas no oprimir religiosamente a aquellos que gobernaban. Quería darles ciertas libertades para que ellos siguieran en su adoración o en sus manifestaciones religiosas. Así que había una tensión en ese lugar. Yo creo que algunos visos, podemos decir, de esta tensión se dejan ver en los evangelios. En Lucas capítulo 13, versículo 1 encontramos lo siguiente. En este tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Aquí ya era reconocido que Pilatos en medio del pueblo había cometido todo tipo de atrocidades y el pueblo no estaba muy contento con él. Bueno, si ya hemos establecido de alguna manera quién es Pilatos y cuál es su relación un poco tensa entre él y el pueblo judío, entre el Sanedrín, como no era muy buena, no debemos esperar entonces que Pilatos, ante la llegada del Sanedrín, aquellos que lo estaban haciendo ver mal ante la autoridad, él simplemente les concediera fácilmente lo que ellos pidieran. Cuando se acerca el Sanedrín ante Pilato, vamos a darnos cuenta de algo particular, no solamente en este texto, sino a lo largo de los otros pasajes, y es que Pilato intenta a toda costa evadir el cumplir la voluntad del Sanedrín. Él va a evadir el darle el lado a estos hombres que quieren dar muerte a el Señor Jesucristo. El hecho de que él quiera evadir esto ha sido tomado por muchos historiadores y aún muchos teólogos y religiosos para pensar que Pilatos era una persona buena y que al final creía en el Señor Jesucristo y que después pasó a ser parte del pueblo del Señor. Pero en realidad Pilato lo que tenía era una relación, una tensión con estos hombres y él estaba en realidad ofendido de alguna manera, se sentía herido y quería que ellos no se salieran con la suya al traer a este hombre siendo acusado. Eso es lo que nosotros debemos conocer del marco de alguna manera, del marco de relación que hay entre Pilatos y el pueblo judío. Así que cuando se presentan estos hombres, el Sanedrín, delante de Pilato, debemos nosotros nuevamente enmarcar, Pilatos no se los iba a colocar fácil. Él no iba a hacer que fuera fácil la pretensión que ellos tenían. Así que estos hombres sabían muy bien, el Sanedrín sabía muy bien también de esta relación tan tensionante con Pilatos, de tal manera que no podían venir delante de Pilato y presentar los mismos cargos por los cuales el Señor Jesucristo fue acusado en el tribunal eclesiástico. Ellos sabían, si llegamos ante Pilato y le decimos, este hombre ha blasfemado el nombre de Dios, Pilato nos cerrará la puerta y nos mandará para la casa. Él no atenderá
a nuestra queja. De manera que el Sanedrín astutamente debía ahora construir otros cargos diferentes a aquellos por los cuales Jesucristo fue acusado en el anterior juicio. Es por eso que nosotros vamos a ver que Pilatos no le pregunta al Señor Jesucristo, ¿en realidad tú eres el Hijo de Dios? Que fue aquello por lo cual fue acusado en el tribunal eclesiástico. Pilato le va a preguntar a Jesucristo, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Por qué dice Pilato, eres tú el rey de los judíos? Porque el Sanedrín construyó unos cargos distintos a los que Jesucristo fue acusado inicialmente, para poder de alguna manera conseguir que el imperio romano estableciese la pena entonces capital para el Señor Jesucristo. Al pueblo romano, al imperio romano, no le importaba, de ninguna manera le importaba si Jesucristo era el Hijo de Dios o no. Para los intereses del imperio eso no representaría ningún peligro. Y el Sanedrín lo sabía. Así que necesitaba sentarse y astutamente construir unos cargos para presentarlos entonces ahora ante el tribunal romano. No podía ser la acusación de blasfemia, porque esa no sería atendido. Por lo que vemos en los textos, el Sanedrín construye en forma muy engañosa 3 cargos que quiero señalarlos aquí. 3 cargos. El primero de ellos, vamos a leer incluso el Evangelio de Lucas capítulo 23, y les decía que íbamos a pasar de evangelio a evangelio para reconstruir adecuadamente los hechos. Lucas 23 del 1 al 2 dice lo siguiente: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilatos y comenzaron a acusarle diciendo: noten lo distinto que es la acusación ahora. A este hemos hallado que pervierte a la nación, que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él es Cristo, un rey. Construyen entonces 3 cargos políticos. Estamos hablando entonces que ellos van a presentar delante de Pilato acusaciones que representen peligro para el imperio, para que el imperio vea a Jesucristo como un enemigo y que debe dársele muerte. Entonces se le acusa de sedición, de rebelión, de sublevación y de proclamación de autorreinado, o autoproclamación de reinado, perdón. Sedición, rebelión, sublevación y proclamación o autoproclamación de reinado. Es esto lo que se le está presentando al imperio, porque no querían hacer otra cosa, sino que ellos, el imperio romano, viesen al Señor como una total amenaza para los intereses, como un opositor, como un peligro, como un rebelde, como aquel que estaba levantando a la nación en contra del imperio. Es por eso que Pilatos entonces va a preguntarle: ¿en realidad tú eres el rey de los judíos? Esta es la razón. Cuán amañado es todo el proceso en contra de nuestro Señor Jesucristo. Pero sabe muy bien algo, mi hermano, que el texto resalta que aunque toda la acusación era injusta, toda la acusación carecía de verdad, Jesús guardó silencio a esas acusaciones que eran falsas. Él guardó silencio. Esta pregunta por parte del gobernador, cuando le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? No pensemos que Pilatos de alguna manera pudiera estar
convencido o pudiese pensar que podría ser cierto de lo que le están acusando. Claramente Pilato sabía que no había rey entre los judíos, que ellos eran una nación que estaban bajo yugo del Imperio Romano. Así que esta pregunta, lo que busca Pilato es que el Señor Jesucristo le dé alguna respuesta para él demostrar que lo que pretende hacer el Sanedrín no es otra cosa que llevar ante el Imperio Romano un asunto netamente religioso. Por eso le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Buscando establecer que la acusación de estos hombres tiene un tinte religioso, mas no político. Y de esta manera zafarse de este problema en el cual quieren meterlo los del Sanedrín. Creo que el evangelista Juan nos presenta un poco más adecuadamente esta escena. Yo quiero ir hasta allá. Juan capítulo 18. Vamos a estar leyendo el versículo 33 en adelante, permítame. Dice: entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otro de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación, los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Notemos entonces que en el interrogatorio que hace Pilatos a solas con el Señor Jesucristo, que hace con él, le pregunta efectivamente de la acusación que están haciendo a él y le pregunta si en realidad él es rey. A lo que el Señor contesta que en sí efectivamente lo es, pero no de un reino terrenal, no un reino de este mundo, sino de un reino que es muy superior. Para Pilatos, lo que acababa de escuchar era claro, era bastante claro. El Señor Jesucristo era rey de un imperio, de un reino que no es de este mundo. Si no es de este mundo, por lo tanto, no representa peligro para Roma. Zafada inmediatamente, no hay ningún problema aquí. Él es rey, que sea todo lo rey que quiera ser, pero no es de un reino de este mundo. Está claro entonces para Pilato que esto no debía ser tratado por él. Y efectivamente, era cierto lo que decía el Señor Jesucristo. Él es rey, rey de un reino que no es de este mundo. No conocía esto Pilato. Lo diría mucho más claramente Pablo más adelante cuando dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesucristo estaba diciendo la verdad, que Él no era solamente rey de este planeta Tierra, que todo le pertenecía, que su reino era superior al imperio romano. Pero para Pilato simplemente es una buena noticia. Si el reino no es de este mundo, no hay ningún problema. Aunque atado, aunque golpeado, frágil en su forma física, porque lo tenía enfrente. Pilatos tenía enfrente al Señor, el que estaba allí, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que todo existe por su causa y para Él, para su causa. Pero la mente de Pilato jamás podría entender las palabras que estaban saliendo por la boca del Señor Jesucristo. Sus grandes estudios, sus grandes hazañas, su contexto político, social y filosófico le impedirían a él, no serían buenos ni adecuados para comprender lo que el Señor Jesucristo estaba tratando de decir en ese momento. La mente de Pilato no estaba capacitada para eso.
No tenía la capacidad Pilato de entender esta verdad. Lo único que entendía Pilatos en ese momento es: su reino no es de este mundo, no hay peligro para el imperio romano. Cuando él lleva esta noticia, y lo vamos a ver así, cuando se da cuenta que esto tiene un tinte religioso, se lo comunica a los del Sanedrín. Pero ellos le acusan, le siguen acusando. En Mateo capítulo 27, versículo 12, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Ellos insistían en acusarle y él nada respondió. Ahora, lo que nosotros podríamos preguntarnos es: ¿por qué Mateo dice que nada respondió cuando Juan dice que sí respondió? Cuando dice Mateo que nada respondió, es que nada él respondió a las acusaciones que se le estaban haciendo. A él se le estaba acusando entonces de rebelión, de levantarse en contra del imperio, de invitar a los demás que no pagaran tributo a César, de declararlo a él rey por encima de César. Ante esas acusaciones Jesús no dijo nada. Ante la pregunta de Pilatos si él en realidad era rey, Cristo sí contestó y dijo la verdad. Entonces, esta realidad de Jesucristo guardando silencio ante las acusaciones del Sanedrín sorprendió a Pilatos. Pilatos había tratado a muchos rebeldes. Habían juiciado a muchos rebeldes que se levantaron en contra del imperio romano, y sabía muy bien que ese hombre que estaba allí guardando silencio no cumplía las características de un rebelde que invitaba a una nación a irse en contra del imperio. Él conocía a los revoltosos y sabía que Jesucristo no era uno de ellos. Por eso Lucas 23:4 nos dice lo siguiente: y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Hasta allí podríamos decir nosotros: Pilato se salió con la suya. Ningún delito hallo en este hombre. Es más, estaba ajustado a la verdad, a lo que era lo correcto. Aquel que estaba frente a él no había cometido ningún delito. Es más, no había cometido ningún tipo de pecado. Era perfecto, era el santo. Pero dice: pero ellos porfiaban diciendo. La negativa de Pilatos no fue aceptada por el Sanedrín. Él interroga al Señor, y después de haber interrogado, toma entonces parte Pilato y dice: no hay nada de que acusarle a este hombre. Ellos intentan entonces sacar algo más para de alguna manera cambiar esa sentencia que había establecido Pilatos. Ellos querían que fuese acusado y que se le llevase a la muerte. Por eso ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. O sea, ellos todavía insisten y le dicen a Pilato: realmente es un alborotador, ha enseñado en toda Judea y en toda Galilea hasta este lugar. Y esta nueva acusación que presentan ante Pilato, lejos de convenirle a ellos, al Sanedrín, para Pilatos también es una nueva forma de salirse de este problema. Dice el texto: entonces Pilatos oyó decir: Galilea. Preguntó: ¿este hombre es Galileo? Sí. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Decidido: si es Galileo, no tengo por qué yo tratarlo. Lo manda entonces ante Herodes. Aquí termina, mi hermano, la primera audiencia romana. Podríamos decir que en primera instancia el Señor Jesucristo es declarado inocente por el imperio romano. Pero ante la insistencia, en este caso, del Sanedrín,
Pilatos remite entonces a Herodes, quien se encuentra en ese lugar. Así que vamos a pasar a la segunda audiencia del juicio penal, según lo que establece el texto. La segunda instancia dice Lucas capítulo 23, vamos a leer versículo 8 al 15. Mateo no nos narra lo que ocurre en esta segunda instancia, no nos dice eso, pero Lucas sí nos lo relata en forma clara, así que con el propósito de enriquecer y de desarrollar todo el contexto, vamos a tomar también el pasaje de Lucas. Lucas 23, 8 en adelante dice, Herodes viendo a Jesús se alegró mucho. Herodes viendo a Jesús se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer una señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados lo menospreció y escarneció vistiéndole con una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilatos. Analicemos entonces rápidamente también, mi hermano, lo que ocurre en esta segunda instancia de este juicio. Los del Sanedrín lo último que esperaban era la salida tan magistral de Pilatos. Ellos creían que de verdad estaban ya a puertas de ver la muerte del Señor. Pero el remitir al caso a mano de Herodes, que era el gobernante de Galilea, era algo que no se esperaba, pero era algo que era común en la ley romana, que establecía entonces que se podía remitir los casos a los gobernantes donde se supone que el malhechor ejecutó su fechoría. Y como escuchó Pilato de que él enseñaba entonces desde Judea, para Pilatos le pareció fácil decir que entonces se han juiciado allá. Ahora, recordemos que Herodes Antipas, que es el que estamos hablando, era tetrarca de Galilea, era aquel que le robó, recordemos, en sermones atrás, le robó la esposa a su hermano. Y por haberle robado la esposa a su hermano, recuerde, fue denunciado públicamente por Juan el Bautista. Lo que causó que Herodes odiara a Juan el Bautista. Recuerde que este mismo hombre fue el que vio bailar a su hijastra y seducido por ella, prometió lo que ella quisiera, y esta mujer pidió la cabeza de Juan el Bautista y lo silenciaron de esta manera. Recordemos que también se nos enseña en la Escritura que cuando Herodes escuchó del Señor Jesucristo, pensaba que Cristo era la reencarnación de Juan el Bautista, que de alguna manera mística se había levantado otra vez de los muertos Juan y estaba allí para acusarle. Así que en realidad, con lo que nosotros leemos al comienzo, se alegró mucho Herodes de tener enfrente al Señor Jesucristo, pero no para conocerle en un ámbito amistoso, sino porque pensaba dentro de él que en realidad este hombre era Juan quien venía a acusarle, y quería tenerlo, quería escucharlo. Él sabía muy bien que Jesús había hecho proezas, y la única vez en el que el Señor le manda un recado a este Herodes, mire lo que dice en Lucas 13:32, del 31 voy a leer. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal, vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decidle a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra.
Ese es lo único que tenía él de recado del Señor Jesucristo, que le llamó zorra. Así que Herodes quería tenerlo enfrente. Quería saber quién era el Señor Jesucristo. Y esta era la oportunidad que le concedió Pilatos. El Señor, frente a Herodes, hace algo que no hizo frente a Caifás, que no hizo frente a Pilatos. Vamos a ver que en el texto, y no hay otro pasaje que nos diga lo contrario, no le dijo absolutamente nada a Herodes. Herodes insistía y le preguntaba, quería que el Señor hablara. Él quería por lo menos escuchar al Señor Jesucristo que tenía enfrente, y Herodes no escuchó palabra del Señor Jesucristo. El Señor Jesús no dijo una sola palabra. Podríamos meditar en esto y por qué el Señor no dijo nada. Yo creo que Herodes lo había escuchado todo por parte de Juan, quien una y otra vez lo llamó al arrepentimiento, de que dejara a esa mujer que no era suya. Una y otra vez Herodes escuchó la voz del profeta y él acalló esa voz del profeta dándole muerte. Ahora el Señor está delante de él y decide no decir nada, no hablar una sola palabra. Así que ante lo que está ocurriendo, Herodes pidiéndole al Señor que hable, pidiéndole al Señor que conteste y que haga una señal, y Jesús no decir absolutamente nada, el Sanedrín contempla la escena y considera que este juicio también se está perdiendo, que esto también se está saliendo entonces de sus manos. Herodes podría considerar, si Jesús no dice nada, que él es inocente entonces. Por lo que dice el pasaje, que los principales sacerdotes acusaban con gran vehemencia al Señor ante Herodes, mientras Jesús callaba, los del Sanedrín con vehemencia hablaban y acusaban al Señor. A lo que Herodes simplemente decide burlarse un poco del reo y regresárselo a Pilatos. Dice: entonces Herodes con sus soldados lo menospreciaron y escarnecieron, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Entonces podríamos nosotros concluir también que en esta segunda instancia Jesucristo es declarado inocente. Nuevamente los sacerdotes deben regresar ante Pilato. Cada una de sus intenciones ante el Imperio Romano parecieran que no están dando frutos. La muerte del Señor parece que se les está desvaneciendo a ellos ante sus propias manos. Y vamos a ver algo, que estos pecadores pasean al santo de un lugar a otro, esperando que alguna autoridad le dé fin, le dé muerte al Señor. Nuestro amado Salvador soportó todo esto, mi hermano. Soportó todo esto por amor a su pueblo, por amor a las almas de aquellos que el Padre le había dado antes de la fundación del mundo. ¿Cuánta humillación? Estoy seguro que ninguno de nosotros la puede medir en forma adecuada. Nos es imposible pesarla adecuadamente. Solo podemos decir cuán gran Salvador tenemos, capaz de aguantar todo esto que está aguantando, mi hermano. Y así llegamos a la tercera instancia de este juicio. Como lo vemos en el texto, es ante Pilatos. Recordemos entonces lo que hemos visto. Pilato recibe al Señor acusado de rebelión, pero después del interrogatorio, un interrogatorio incluso de paso bastante pacífico, entiende que el Señor es inocente de los cargos a los que se le están acusando, y dice que Él es inocente, y entonces los sacerdotes le acusan más fuertemente
a lo que Pilatos remite ante Herodes, y Herodes regresa nuevamente a Pilatos. Antes de entrar en la tercera audiencia, permítame establecer, porque entiendo que es aquí donde va esta porción, algo que Pilatos intenta hacer para satisfacer el deseo de ver correr sangre por parte de los fariseos. Ya es llevado esta segunda vez ante Pilato. Lucas capítulo 23, versículo 13 al 16 dice: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello de que le acusáis. Cuando trae nuevamente al Señor ante Pilato, Pilato dice: ya yo lo interrogué y sé que él es inocente. Note lo que dice aquí en el versículo 15: y ni aun Herodes, porque los remití a él, o sea, ni aun Herodes, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Como diciendo: ya yo lo enjuicié, Herodes lo enjuició y no ha hecho nada malo, no hay nada digno de muerte. Pilato decide lo siguiente: le soltaré después de castigarle. Pilatos entonces propone lo siguiente al Sanedrín: déjenme castigarlo si quieren ver correr sangre, y luego lo suelto, porque no hay nada en él que él haya hecho que sea digno de muerte. Esto propone Pilato entonces a esta turba que quiere ver morir al Señor. Pilatos manda a azotar para que ese afán de sangre de los del Sanedrín quede satisfecho, pero ellos no lo aceptan. Ellos no quieren ver lastimado al Señor Jesucristo, no quieren verlo herido, quieren verlo muerto. El afán de muerte de estos perversos hombres era cada vez más fuerte y no querían que el Señor fuese castigado. Juan capítulo 8, versículo 44, el Señor les dijo a ellos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Estos hombres estaban reconociendo en su intención perversa que cada vez más se manifestaban como lo que eran: hijos de Satanás, homicidas. Veamos entonces lo que Pilato ahora tiene que hacer, creo yo, mi hermano, la tercera vez que Pilato intenta zafarse de esto que pretenden hacer estos hombres religiosos, sacerdotes, principales, el Sanedrín. Algo rápido llega a su mente, algo audaz llega a la mente de Pilatos, que aparece en Mateo 27, 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunido pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? ¿Cuán inteligente fue Pilato? Fue muy inteligente pensar en algo que se hacía para de alguna manera mantener la popularidad o la aceptación del Imperio Romano frente a los judíos, ofrecer la liberación de uno de ellos, a quienes ellos quieran. Y Pilatos es tan inteligente
que toma al peor criminal que tiene capturado y lo presenta ante el pueblo. Al peor de ellos, al que incluso el pueblo odiaba porque era malo para el mismo pueblo. Presenta a Barrabás, al peor de ellos, al lado de Jesucristo, que entendía Pilato desde su mismo juicio que solamente estaba siendo acusado por envidia. Y el texto lo dice en forma clara. Pilatos entonces, de alguna manera, se va a jugar su última carta pensando que el pueblo, teniendo enfrente al Señor Jesucristo y a Barrabás, en forma lógica van a preferir al Señor Jesucristo. Que ellos no elegirían nunca a Barrabás, un criminal, uno que sí en realidad era todo aquello que le estaban acusando al Señor. Este sí era un peligro para el imperio, este sí era un peligro para el mismo pueblo judío. Por más odio pensaría entonces Pilato que tuviesen el sacerdocio para el Señor Jesucristo, ahora el pueblo tendría la facultad de elegir. El pueblo, no el Sanedrín. Todos los que estarían allí, la multitud, podía elegir a uno y ese sería libre. Esta es la mejor manera de dejar en libertad al Señor Jesucristo entonces. El pueblo podía elegir. Mateo capítulo 27, versículo 18 al 20 dice: porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. No quisiera decir mayor cosa en cuanto a la mujer de Pilatos, porque considero que no hay nada que decir. Pero investigando un poco me encuentro que aún en la Iglesia Católica es llamada santa esta mujer. Porque tuvo un sueño, según lo que dicen. No podemos nosotros afirmar nada acerca de este sueño, y que entre los romanos el misticismo era algo normal. Pero el caso es que en este aparente tiempo en el que la mujer de Pilatos habla o manda el recado con él, es el tiempo necesario para el Sanedrín hacer lo que deben hacer, y es influenciar al pueblo negativamente para elegir a Barrabás. Cuando el Sanedrín sabe que Pilato, entiende que Pilatos va a poner a escoger al pueblo, no a ellos, al pueblo, entre Barrabás y el Señor Jesucristo, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Como lo diría Juan, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pensemos por un momento en ese cuadro, mi hermano. Jesús el santo al lado de Barrabás, el impío. El puro al lado del inmundo. El santo inmaculado al lado del gran pecador. Y la noticia, mi hermano, es que nosotros naturalmente siempre escogeríamos a Barrabás. Siempre escogeríamos las tinieblas antes que la luz. Siempre escogeríamos lo peor, el pecado, la maldad, la destrucción, antes que al Salvador. Ninguno de nosotros, ninguno de los que estamos aquí podía estar en esa escena pensando: yo sí escogería al Señor Jesucristo. Porque desde nuestro perverso y condenado corazón no podíamos hacerlo. Es por eso que Él nos escogió a nosotros y no nosotros a Él, mi hermano. Esta es la razón.
Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás, que fuese muerto. Y esto no cabía en la mente de Pilato, porque respondió Pilato, dice el texto: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le gritaron que sea crucificado. Y el gobernador les dijo: ¿qué mal ha hecho? Era insólito para Pilato lo que estaba ocurriendo, pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Este hombre, Pilatos, estaba viendo cómo todo estaba siendo construido ante sus ojos de una manera en que él no podía aceptarlo en una forma racional, en que el pueblo estaba eligiendo a un pecador, a un malvado malhechor, antes que un hombre que a todas luces era inocente. Lo único que pudo hacer Pilatos en este momento es aquella acción que lo ha inmortalizado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, en este instante es donde vamos a ver toda la carga de culpabilidad de Pilatos, porque él podía en ese momento decir: es inocente. Es inocente, no hay forma de acusarlo. Mas sin embargo, temía al pueblo y que el pueblo se levantara en contra del imperio. Por eso dice: sino que se hacía más alboroto. Ya se le estaba saliendo entonces de las manos a Pilato este asunto. Entonces tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: el lavarse las manos, algo particular del hebreo, del judío, como señal de pureza. Ahora Pilato se lava las manos. No sabemos si es una costumbre romana, era una costumbre judía. Pero Pilato se lava las manos, y por más que nosotros quisiéramos interpretarlo de alguna manera, no se podría sino de la forma en que Pilato claramente lo está haciendo. Dice: inocente soy yo de la sangre de este justo. Nuevamente Pilato declara para todos allí: soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Y el pueblo respondió: que su sangre sea sobre nosotros y sobre la de nuestros hijos. Pero debe morir. No hay forma, mi hermano, de leer estas palabras sin llenar nuestro corazón de asombro ante la perversión del corazón del hombre. No hay forma, de verdad, de leer esto y decir: ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ocurrir esto? ¿Hasta dónde llega el pecado? ¿Hasta dónde llega la influencia y el dominio del pecado en el hombre? La multitud pidiéndole y gritando a Pilato: crucifícale, aunque su sangre caiga sobre nosotros. Nosotros no podemos ver, mi hermano, otra cosa sino la perfecta salvación allí siendo ejecutada. De lo contrario, no entenderíamos lo que pasa, mi hermano. Solo si Cristo nos muestra, solo si Cristo se revela a nosotros, solo si la gracia salvadora llega a nuestra vida, podríamos entender, mi hermano, de alguna manera ese sacrificio tan grande que Cristo hizo en la cruz. En ese momento estamos viendo a Cristo siendo acusado como pecador. En ese instante, ante los hombres,
ante los hombres, es declarado culpable, para que tú delante de Dios seas declarado justo. En ese preciso momento, la humanidad, en ese preciso instante, los estamentos humanos dicen que el Cristo de la gloria merece la muerte, para que en su muerte el Dios eterno diga que tú vivirás por la eternidad. Mi hermano, no hay un acto de mayor amor y de mayor grandeza y que deba ser adorado que este preciso momento, mi hermano. Pilato se lavó las manos pensando que él de alguna manera sería inocente, pero también era culpable. Qué gran misterio es este. El justo siendo declarado culpable por los hombres, para que los hombres culpables sean declarados en su obra justos por Dios. Por eso solo tú y yo debemos decir al